Dios les bendiga. Este es un estudio que encontré por ahí de páginas supuestamente cristianas y lo predican supuestas iglesias cristianas, pero si se predica mal la palabra, no se es seguidor de Cristo. Dice: la desobediencia de Adán no le costó solo su propia caída, sino que también hizo pecadores. Oiga, hizo pecadores a todos los que han nacido después de él, aunque ellos mismos no hayan cometido ese pecado. Así que no hay ningún hombre que pueda decir que no necesita redención, porque aún en el caso hipotético, sin embargo solo hipotético, de que no haya hecho nada malo, aún sigue teniendo el pecado de Adán, que lo hace pecador desde el momento de su nacimiento. Obviamente nuestra redención sería completamente inadecuada si no incluyera el pecado de Adán. En realidad, ¿cuál sería la ganancia si fuéramos redimidos por los pecados que ya hemos cometido y no por los pecados que aún no hemos hecho y aún se nos ha cobrado el pecado de Adán? Por lo cual Jesucristo también nos ha redimido del pecado de Adán, que Adán nos heredó. La doctrina falsa del pecado original dice que nosotros cargamos con el pecado de Adán y que un niño al momento de nacer ya viene siendo pecador. Eso dice la doctrina falsa del pecado original. Entonces dice ahí el estudio ese que, para concluir, aunque en el primer nacimiento nacemos pecadores, en el segundo nacimiento, el nacimiento de arriba, en San Juan 3:3 al 8, el cual ocurre en el momento en que creemos en el Señor Jesús y en su resurrección, somos nacidos de nuevo, totalmente puros, puesto que esta creencia que es responsable de este segundo nacimiento nos limpia de todo pecado. El nuevo nacimiento nos limpia de todo pecado. Creer en Jesucristo y en su verdad, obedecer a la verdad de Jesucristo y nacer, regenetizarnos en Cristo nos limpia de todo pecado. Pero es falso decir que nacemos pecadores, porque la palabra pecador es alguien que practica el pecado. Es irrelevante decir que un niño recién nacido ya nace siendo pecador. La palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos formó? El Señor Dios es el que nos hizo, Él es el que nos formó. ¿Cómo vamos a decir que un niño nace siendo pecador si el Señor es el que nos formó? La palabra de Dios en Jeremías 1:5 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Esto es algo con este cortico voy a decir que es totalmente falsa la doctrina del pecado original. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, le dijo Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Quién? Dios conoció. Esto no aplica solo para Jeremías. Antes que Dios nos formara nos conoció. Antes que naciésemos en el vientre nos santificó. La doctrina del pecado original dice, como les acababa de leer, que nacemos siendo pecadores. Entonces Dios se equivocó lo que dice su palabra. La mejor respuesta es la palabra. ¿Quién inventó la doctrina del pecado original? Viene de hombres que disertaron mal. Ejemplo, Agustín. Decía, nuestra naturaleza pecó en Adán, la naturaleza, la genética pecó en Adán, decía Agustín. Agustín también decía: en aquel entonces todos pecaron en Adán, todos los hombres eran aquel solo hombre. Decía Agustín, fue justo que después de que nuestra naturaleza había pecado, naciéramos animal y carnal. Decía Agustín, no lo dice la Biblia. Yo soy
cristiano seguidor de la palabra de Dios, no seguidor de las doctrinas de Agustín. Hermano cristiano, no se deje engañar por la falsa doctrina del pecado original. Las iglesias que predican que el pecado original, que nacemos siendo pecadores en Adán, son iglesias falsas, no tienen la doctrina de la palabra de Dios. Dios nos ayude a entender que la doctrina es la de la palabra de Dios, no la de Agustín, ni la de los escritos que están por ahí, por las redes sociales, diciendo cosas que no son. No nacemos siendo pecadores, nos hacemos pecadores en el momento en que decidimos por nuestra propia voluntad pecar. Al momento en que decidimos pecar, nos convertimos en pecadores. Mientras un niño no decide pecar, nace siendo puro y santo delante de Dios, porque desde antes de que naciéramos, el Señor ya nos santificó. Dios nos ayude. La palabra de Dios es la mejor respuesta.